Hola, aquí estamos de nuevo. Les voy a presentar la segunda parte de el vídeo anterior que llevaba título y subtítulo. Mi familia verdadera y espiritual con respecto a las nuevas relaciones en el conjunto de hermanos en la Iglesia de Dios aquí en Burjasó, Valencia. No hace falta que me presente, ya me conocéis. Quien no lo sepa, pues particularmente puede preguntar. Lo confeccioné este mismo viernes de madrugada, la segunda parte de este vídeo. Las nuevas relaciones. Mi familia verdadera y espiritual, basada en Marcos 3, del 31 al 35. Si sois tan amable, pues lo podéis leer cada uno de vosotros. Bien. Hace una pequeña introducción. Perdón. Como se fue confeccionando de madrugada esta segunda parte. Y comenzaba así en mis notas. Por hermanos y amigos. Ahora mismo, cuando comienzo esta segunda parte del vídeo anteriormente presentado, bueno, mejor dicho, lo estoy escribiendo en ese momento de la madrugada. Pues para después presentarlo vosotros. Aquí está mi blog de notas para que sepáis más o menos cómo trabajo yo. Me gusta escribir un tema y luego compartirlo con vosotros de forma audiovisual. Era aproximadamente, cuando lo comencé, la 1 de la madrugada. 5 minutos, para ser exactos. Mi familia verdadera y espiritual. Tenemos la obligación moral, humana y espiritual de saber, como creyentes en Jesucristo, quién es verdaderamente, pues, nuestra familia verdadera dentro del plano o paradigma espiritual. Vamos a recordar, o recordamos, que familia no era un invento humano, como dije en el primer vídeo. Todo lo cual nos quiere advertir, y las estadísticas, hermanos y amigos, están llenas de rupturas familiares, divorcios, adulterios, fornicaciones, promiscuidad sexual, abusos de poder dentro de la misma familia, dentro de esos vínculos, de esos círculos familiares, violaciones, quebranto, abuso, falta de respeto a las libertades individuales de cada miembro de la familia, ya sea en un plano humano, carnal, familiar, y también ocurre, por desgracia, en un plano religioso y espiritual dentro de muchas comunidades de fe. Voy a decir comunidades de fe. No voy a referirme a ninguna denominación en concreto. Cada uno que averigüe en qué plano están cada uno de nosotros. ¿En qué plano estás tú? ¿En qué plano estoy yo? ¿Qué estamos haciendo como miembros de una familia, ya sea carnal o espiritual? Todo esto, hermano, es muy serio. Por eso el apóstol Pablo, en los capítulos 1 y 2 de Romano, que voy a leer unos trazos, pues ahí lo pueden ustedes averiguar.
¿Mm? Abortos y todo tipo de libertinaje. Cambios constantes en los patrones de conducta de cada individuo en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dice la Biblia, amigos y hermanos, el mundo yace bajo el poder del maligno y como león rugiente anda al acecho para devorar, para devorar al incauto y poco avezado. Esto es muy peligroso, hermanos. Es una advertencia de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Esto lo podemos leer en 1 de Juan 5:19, que dice así: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuidado, hermanos, esto es muy terrible. Y 1 de Pedro 5:8 y 9, que es más o menos lo que he comentado hace un momento, nos dice el apóstol que seamos sobrios y velad, que velemos, vigilantes, atalayas, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, como familia, debemos protegernos unos a otros, en espíritu y en verdad. Y el versículo 9 dice, al cual debemos resistir firmes en la fe, sabiendo, hermanos, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La manada pequeña, Lucas 12:32. Queridos, carísimos hermanos, como dice la versión de Reina Valera de 1909, en el versículo 3 de Judas, hay que contender individualmente y como miembros de la familia de Dios, ardientemente, por la fe una vez dada a los santos. La manada pequeña. No temáis, manada pequeña, nos dice el Señor, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Alabado sea el Señor. Qué maravillosa promesa, hermanos. Somos la manada pequeña de Jesús, en medio de una generación perversa, maligna, amadores de sí mismo, sin afecto natural. Todo eso lo dice Romanos 1:2, el apóstol Pablo. Como dice en otra parte de la Biblia, e inventores de males. Todo eso está dentro de los capítulos 1 y 2 de Romanos. Pueden ustedes mismos comprobarlo. Romanos 1, 30 y 32. Esta es la situación del mundo desde los albores de la civilización, hermanos. El mundo y sus grupos familiares en todos los estratos de esta sociedad decadente, sin esperanza y sin el Padre y Dios. Viven como enfermos mentales, sin el espíritu de la verdad, del único y verdadero Dios del universo, hermanos. La paradoja de la vida. Hago mal para que me vengan bienes. Deshonestos y mortecinos son estos deseos y pensamientos. El mal solo se puede combatir con el bien, hermanos. No hay otra disyuntiva. ¿Queda claro? Romanos 1, 30 al 32, que es lo que le había comentado al principio, que les iba a leer. Así están el espíritu humanos, los espíritus humanos. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres.
La autoridad paterna y materna. Cuán terrible son estas realidades, hermanos. No las podemos negar y las estadísticas, amigos, no mienten. Las estadísticas no mienten, hermanos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Que en su fuero interno y en su conciencia, porque tenemos una conciencia y es la que nos acusa o nos justifica, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por aquí me están saliendo algunas cosas raras mientras estoy grabando. Las tengo que ir borrando. Si ven que a veces me distraigo, pues es causado por eso y porque a veces se va la imagen. Y estoy aquí con el ratoncito, el mouse, pues tratando de controlar este asunto. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Les invito a que tomen nota de 1 de Juan 2, del 15 al 17, de la misma epístola, el capítulo 3, versículo 4, y de la misma epístola 1 de Juan, capítulo 5, versículo 17. La familia de Dios como una institución espiritual formada por seres humanos redimidos y limpiados por la sangre preciosa de nuestro bendito Jesús. Alabado sea su santo nombre. Bautizados por Jesús. Somos bautizados por Jesús. En su nombre, por el poder de su espíritu palabra. Son el cuerpo humano y espiritual, la familia de Dios. La iglesia del Dios viviente, cuya piedra angular y cabeza representativa, por derecho, nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos de 7 al 10. Vayan ustedes tomando notas, amigos, hermanos, por favor. La familia de Dios, esto lo voy a repetir mucho, mi familia, la familia verdadera y espiritual. Formada por seres humanos redimidos y perdonados, como he dicho anteriormente, por Dios el Padre. Gracias y por el sacrificio de expiación voluntaria y por amor de Cristo y por amor obediente a su Dios y Padre, el propósito de su voluntad es preparar un pueblo santo y espiritual. ¿Para qué? Para que adquiramos las riquezas de su gloria y ser coherederos con Cristo de los bienes venideros, bienes celestiales, y que podamos participar, disfrutar juntamente con Cristo de la naturaleza de Dios, nuestro Padre Celestial, y recibir como galardón póstumo el don de la vida eterna por pura gracia de Dios, hermanos. Por pura gracia de Dios. No por obras, sino por la gracia de Dios. Pero no quiere decir que al haber recibido esta gracia, este perdón, nosotros nos merezcamos algo. Pero tenemos que hacer obras. No para justificar nuestra salvación, sino para manifestar nuestro agradecimiento y buscar la gloria de Dios. Espero esté explicándome bien. Si hay alguna duda me podéis preguntar, por favor, si sois tan amables.
¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Versículo 7 de Primera de Juan 4, 7 al 10. Repito para que tomemos nota. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Nacer del Espíritu de Dios, como dice 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Es nacido de Dios y conoce a Dios, porque es engendrado mediante su espíritu y palabra. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero no nos olvidemos que aparte de que Dios es amor, también es justicia. Y nosotros pagamos las consecuencias de nuestras injusticias. Pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea su nombre. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él, por medio de Él y gracias a Él. Bendito sea el Señor. En esto consiste el amor, hermanos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y maldades. La sangre preciosa de Jesús nos limpia de todo pecado, nos reconcilia con Dios el Padre y podemos disfrutar del vínculo de la familia de Dios en estos momentos y a la segunda venida de Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Con esto y por esto, con todo respeto, amor, agradecimiento y en reconocimiento y exaltando la justicia de Dios para beneficio nuestro, alabamos en nuestros corazones y grabamos en nuestras mentes el recuerdo constante del amor y misericordia eterna de nuestro Padre Celestial por Jesús Cristo, nuestro Salvador y Señor. Bendito sea su santo nombre. ¿Qué dijo Jesús en una ocasión a sus primeros discípulos? Que ya no os llamaré siervos, sino amigos. Y como bien dice el Proverbio 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nuestro hermano mayor siempre está apoyándonos desde la presencia del Padre como nuestro sumo sacerdote. Pero ahora, Él le dijo a sus apóstoles, discípulos, que no los iba a dejar huérfanos, sino que Él enviaría un compañero, un consolador, un defensor, un guía, un maestro, que nos recordaría todas las cosas. La Santa Ruach de Dios, su Espíritu Santo. ¿Acaso vamos a ser, después de todo lo escuchado hasta ahora, como Caín cuando Dios le pregunta por su hermano Abel? ¿Qué de tu hermano Caín? ¿Dónde está? ¿Y qué contesta Caín? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Entonces, ¿para qué existe la Iglesia de Dios? Somos guardianes, defensores de nuestros hermanos. Unidos en Espíritu Santo.
como la familia de Dios, hermano, ¿m? Estimulándonos al amor y a las buenas obras, ¿m? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:48 nos dice Jesús en el Evangelio. Como familia de Dios, no podemos darnos el lujo de ser como Caín, en ningún momento y en ninguna circunstancia, ¿no? O como esas personas que dice Pablo en Romano, tampoco podemos ser así, hermanos, implacables, sin misericordia, sin afecto natural, ¿m? Perversos, invertidos, cambiando el uso natural de las cosas, ¿eh? Encendidos en malos deseos, avaricias, en desenfrenos, en lascivias, malos hábitos. Roguemos al Señor, hermanos, que nos ayude con su Santo Espíritu para apartarnos del pecado y la maldad de este mundo y vivamos como la verdadera familia de Dios. En el nombre de Jesús, alabado sea su santo nombre. Ya es tiempo de que nos levantemos del polvo, ¿eh? Porque pronto está Jesús acá. Y tenemos que estar de pie y parados, poder escuchar sus benditas palabras, hermanos. Bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Naturalmente, no podemos olvidarnos que seguimos viviendo en una naturaleza humana de pecado. Eso Cristo no lo crucificó en el Gólgota. Nos perdonó los pecados, el Padre, en el nombre de Jesús. Pero tenemos que luchar cada día, vencer el yo personal, la carne, como decía Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, mi Rey, mi Señor, que con la carne estoy vendido al pecado, pero con la mente sirvo a la ley de Dios. Gloria al Padre. Pero debemos amortiguar nuestra naturaleza humana de pecado, repito, y aprender a vivir, hermanos, en el Espíritu de Dios. Ya queda poco. Ténganme paciencia. Si realmente queremos aprender de Dios y vivir en verdadera confraternidad, en espíritu y en verdad, todos aquellos que hemos creído en el bendito Jesús. Mi familia verdadera y espiritual. Qué gran responsabilidad, hermanos. La unidad familiar, tanto en lo humano y carnal como en lo físico espiritual, es el mejor acicate para luchar contra los enemigos de nuestras vidas personales. El maligno, que el Eterno lo reprenda en el nombre de Jesús. Podemos navegar contracorriente, pero si estamos unidos, apoyados y fortalecidos en el poder de la verdad y de la constante presencia del Espíritu Santo de Dios. Y por supuesto, ninguno debe minimizar el esfuerzo y la obra personal de cualquier miembro en la gran comunidad de Dios, su iglesia, la familia de Dios. Hermanos de la fe de Cristo y hermanos espirituales de la fe en Cristo. Voy a puntualizar. Fe de Cristo, la que nos mostró con su fiel ejemplo de fe obediente al Padre y su Dios. Y fe en Cristo no es cualquier fe, por mucho que se diga cristiana o de otra índole, sino fe y obediencia al Cristo verdadero, bíblico, el que nos presenta la palabra de Dios. Con respecto a lo que dije hace un momento, que no podemos minimizar el trabajo
y la devoción de otros hermanos y la fe demostrada, porque obras son amores y no buenas razones. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice así: así que, hermanos míos, amados, carísimos hermanos, como decía Judas, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, por muy mínimo que sea, conforme a tu fe te sea hecho. Y como familia de Dios, físico, espiritual, y también como nos dice Pedro Apóstol, seamos buenos administradores conforme a los dones, talentos, capacidades que cada uno tiene en lo natural y humano y en lo que hemos recibido de Dios, para trabajar como familia, como hermanos en Cristo. Nunca escondamos en la tierra baldía la mina que se nos ha dado por gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10 es lo que estamos hablando. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, a cada uno nos da conforme a nuestras capacidades naturales y humanas. Porque el Padre no hace acepción de personas. Acordaos de la parábola de los obreros de la viña del Señor. Unos fueron llamados a primera hora, otros a media mañana, media tarde, y uno llegó en la última hora. Pero a todos y cada uno de ellos, hayan trabajado desde la primera hora o el último, a todos se le ofreció la misma gracia, el mismo sueldo, el mismo regalo. Un denario. Un denario representativo de la salvación que hemos recibido en Cristo, cada uno de nosotros. El salario de cada uno fue el mismo, repito. Por tanto, evitemos las envidias, las repulsas y las críticas mordaces, porque estaríamos ofendiendo a Dios y su gracia y su perdón, su misericordia y su justicia. Ya me quedan unos minutos nada más. Repito, mi familia verdadera y espiritual. Repetimos, somos la gran familia de Dios, columna y baluarte de la verdad recibida una vez los santos. Judas 3. Nadie es más que nadie, todos somos hijos de un mismo Padre y Dios. Y Jesucristo es el primogénito de la nueva creación espiritual. Maravilloso. Nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, nuestro intercesor delante del Padre. Nuestro hermano mayor en esta preciosa familia espiritual de naturaleza venida de Dios. Por naturaleza somos engendrados del Espíritu de Dios y somos partícipes, cada uno de nosotros, de ese don, esa naturaleza del Padre, por su infinita bondad y misericordia. Pero que ya en Cristo la estamos disfrutando por fe obediente en esos lugares celestiales, en espíritu y en verdad, como dijo Jesús a la samaritana en el pozo de Jacob. Ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Es interiormente.
Espero que me esté explicando correctamente. Para terminar, hermanos, les invito a que leamos juntos Filipenses 1:6, qué es lo que está haciendo nuestro Padre Celestial, con nuestra esperanza, con nuestra salvación y con nuestro testimonio diario. Que nos dice así el apóstol: estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Firmes y adelante, al unísono, como la Iglesia y familia de Dios Padre, y en nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, nuestro estandarte, nuestro adalid, el capitán de nuestra fe bíblica. Amén. Un abrazo fraternal para todos, siempre. Valentín. Amén y amén. Muchísimas gracias.